Casalongue, triunfante de sueños, que dejaste a la pobreza colgada en un bar por la 59. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de dónde nos estén mirando. Esto es Señor Nova por Canal 22 Web. Y ustedes dirán, ¿qué tiene Mario Casalongue en la mano? ¿Verdad? Esta es, cuando nosotros éramos chicos, no existía no existía internet. A ver si lo podemos ver bien. Ahí está, Ale. No existía internet. ¿Se ve bien? Ahí está. No existía internet, entonces nosotros lo que hacíamos cuando éramos chicos era leer revistas de historieta. Fantasía, D'Artagnan, Nippur Magnum, El Tony. Y de acá aprendíamos no solamente a conocer diferentes realidades del mundo, porque uno vivía en un pueblito muy pequeño llamado Rojas, en la provincia de Buenos Aires, y uno aprendía diferentes realidades y aprendía a conocer la historia. Nosotros leyendo a Nippur de Lagash aprendíamos sobre la guerra de los sumerios contra los hititas, aprendíamos el tema de los egipcios, aprendíamos un montón de cosas, ¿no? Historia antigua, que estaba el Cabo Sabino, que nos hablaba de la guerra contra los indios en la famosa conquista del desierto, con una versión muy excelente dibujada por el maestro Chingolo Casalla, que uno de los mejores historietistas y dibujantes que tuvo la Argentina, y el Cabo Sabino, que era un personaje gauchesco, un policía de frontera, un militar de frontera, era quien nos hablaba de la lucha contra el indio y viceversa, desde una versión muy parcial de la historia, ¿no? Discutible o debatible. Entonces, esto es lo que nosotros hacíamos. Leíamos este tipo de revistas cuando no existía internet, no existían los canales de noticias, no había tecnología. Y les puedo asegurar que leyendo aprendíamos mucho de historia y aprendíamos de todo un poco. No perdíamos el horizonte con el tema de los videojuegos, ni nada por el estilo, ni la tecnología nos llevaba a estar todo el día con el celular en la mano, sino que interactuábamos, éramos una familia, jugábamos con los amigos, fabricábamos cosas, jugábamos a la bolita, bueno, otros tiempos. Hoy nos toca presentar a un amigo, un historiador, compañero peronista. Él dice que no es periodista, yo digo que sí es periodista, porque lo invitan de todos los programas, para mí es periodista. Y un gran amigo de la casa, como es Alberto Lettieri. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Un gusto tenerte acá. Y bueno, veo que tenés un libro sobre la mesa. Me gustaría que hablaras un cachito del libro. Sí, a ver, ya que lo estás mostrando, lo muestro acá. Sí, se llama la batalla cultural y la mirada de la historia. Es la tercera edición, en realidad, del libro. Tercera edición. La verdad que fue un libro que yo lo edité porque eran artículos que había publicado en distintos medios, en Tiempo Argentino, en Clarín, en Miradas al Sur, La Nación, Página 12 y otros medios de las provincias. Y me pareció que era interesante tratar de sintetizarlos porque eran análisis políticos con una perspectiva histórica. La cuestión fue que el libro hizo un recorrido muy extraño porque ya se agotaron 2 ediciones y en realidad se terminó utilizando como libro de texto de formación política. Y me parece que bueno, que en realidad lo que analiza es un poco los dos lados de la denominada grieta y cómo se fue construyendo esta división entre los argentinos, que solo sirve para manipular mejor a la sociedad y dominarla y dirigirla en beneficio de unos pocos. Yo con Cristina Fernández de Kirchner, ideológicamente coincido muy poquitito. Yo vengo de ese peronismo que cree que el kirchnerismo fue una desvirtuación del justicialismo. Sin embargo, cuando Cristina, en la nota con este muchacho, con la nota que hizo en Infobae, el otro día, que no recuerdo el nombre del muchacho. Novarecio. No tan recio, casi digo no tan recio. Bueno, Novarecio, digo, una persona me merece todo mi desprecio, porque cuando yo tuve un incidente con De Narváez, que es de público conocimiento, Novarecio, que trabaja en el Multimedios de América, cuyo dueño era De Narváez, uno de sus dueños, dijo, no, porque este señor extorsiona. No dijo extorsionaría, no usó el potencial, no extorsiona. O sea, Novarecio, que la va de periodista independiente y ese tipo de cosas,
lo que hace es tomar partido por quien en ese momento le pagaba el sueldo, que era de Narváez. O sea, de periodista independiente no tiene nada, ¿sí? Sin embargo, lo que voy a coincidir con la expresidenta Cristina es cuando Cristina dice: yo no inventé la grieta. O sea, y es la realidad, la grieta viene hace 200 años. Y Alberto no me va a dejar mentir. La grieta nació cuando se produce el famoso 25 de mayo, ya había una grieta, porque había en el 25 de mayo había personas que querían que la Argentina fuera un país propio, una patria propia. Había otros que querían cambiar de amo, que querían que en vez de ser colonia española fuéramos colonia inglesa. Había gente de todos los orígenes, y ya estaba la famosa grieta. Después, bueno, unitarios contra federales, conservadores versus radicales, peronistas versus radicales, ahora Macri versus Cristina. Digo, la grieta sigue existiendo y lamentablemente se está profundizando. ¿Qué te merece esta reflexión, Alberto? Mira, yo creo que grieta hubo siempre. De hecho, fue un poco la estrategia de ambos bandos para gobernar alternativamente y prácticamente sin controles. También me parece que hay vivos. Y ahí yo creo que dentro de esa viveza hay muchos periodistas que se van acomodando. Porque vos nombrabas a Novarecio y a mí me resulta particularmente indignante también del otro lado alguien como Víctor Hugo Morales. ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, alguien que agradecía a Videla en el 78 por la alegría que le había traído a los argentinos, que hasta el 2011 prácticamente se cansó de reclamar que Néstor y Cristina tenían que ir presos o que era inmoral la riqueza de la presidenta, y de golpe, bueno, lo encontramos ahora como un cruzado alineado en primera línea y babeándose y casi sin poder hacerle una pregunta cuando la tiene presente. Me parece que hay un problema con el periodismo y que estamos volviendo a lo que fue el periodismo en sus orígenes, que era un periodismo partidario. Entonces, claramente hay una intervención política, y uno veía a Novarecio el otro día y no veía un periodista con un político haciéndole un reportaje. Veía un interrogatorio de dos intervenciones políticas, una de una candidata y otra de alguien que jugaba el papel de fiscal o de abogado del diablo representando determinados intereses. A mí la sensación que me dio en diferentes fragmentos de la entrevista, que el reportaje era un reportaje guionado. No sé qué te pareció a vos. Me pareció que estaba todo guionado, o sea, pregúntame esto, yo te contesto esto. No había casi repreguntas por parte de Novarecio, no había repreguntas. Las repreguntas las hacía Cristina para aclarar sus posiciones. Exacto. A sí misma. Exacto. Sí, yo creo que fue guionado, pero me parece que además hay un problema y creo que Cristina puntualmente no ha encontrado una línea discursiva para intervenir en relación a las elecciones generales. Entonces me parece que se contradice permanentemente y no tienen claro a quién le está hablando. Por ejemplo, cuando fue con Novarecio, lo único que admitió para un público, se suponía que iba a ir a tratar de seducir un público que no la votaba. Entonces lo que tiene que hacer es algún tipo de autocrítica, alguna propuesta, ser más tolerante. Y en realidad la única autocrítica fue el tono de voz que usaba en las cadenas nacionales, porque ni siquiera hizo autocrítica del uso generoso de las cadenas nacionales. Entonces, si fue para... Algunos señalan que con esa intervención perdió 4 puntos en las encuestas. Yo creo que posiblemente, no sé si los perdió, pero que no ganó nada seguro y que en todo caso le sumó 4 puntos o más a la lista de Cambiemos, porque efectivamente lo que se ve es que la Cristina de siempre, sin propuestas y reivindicando algo que en definitiva la sociedad, nos guste o no nos guste, y más allá de las cosas buenas que se hayan hecho, ya le he dicho que no. Exacto. Cuando vos a un joven, por ejemplo, no sé, yo tengo 2 hijos, ¿no? Uno tiene 13 y el otro tiene 17. ¿Cómo hago yo para explicarle a mi hijo, Alberto, al de 13 y al de 17, qué es el peronismo? Porque vos te encontrás con gente que dice, yo soy peronista porque Cristina y el movimiento nacional y popular, y porque las reivindicaciones, y otro te dice, no, pues yo cuando estaba Menem yo me podía ir de vacaciones a Miami, etcétera, etcétera, ¿viste? Todos te reivindican diferentes momentos del peronismo. ¿Cómo le explicás vos a un chico de 17 años y a otro de 13? ¿Cómo le explicás qué es el peronismo? ¿Cómo analizás el peronismo? Yo creo que el peronismo es una doctrina que en su momento ha producido un cambio drástico en la sociedad argentina. Creo que es una filosofía de vida y me parece claramente que hay muchos que después, hay una frase de Cafiero que la define y que me parece que no deja del todo bien parado al peronismo, pero que fue bastante real, ¿no? Que es un sentimiento que permitía ganar elecciones.
Y yo creo que lamentablemente a nombre de ese sentimiento se han montado a derecha e izquierda determinados proyectos políticos o grupos infiltrados. o grupos de interés, claramente, que poco tenían que ver con el peronismo. Entonces me parece que efectivamente, si nosotros vemos cuál es la composición de supuestamente el peronismo ahora, vemos un peronismo confrontando con el PJ y además compuesto predominantemente por sectores o que son, digamos, directamente opositores o sectores que estuvieron enrolados en la Unión Democrática, porque vemos que en realidad los cargos principales e incluso la comunicación se le asigna a radicales transversales o como se lo quiera llamar, a gente que viene del Partido Comunista, a gente que viene de la Cuando izquierda. decimos radicales transversales, por ejemplo, hablamos de Leopoldo Moró, Por ejemplo, que termina siendo el vocero de una cosa insólita. el vocero de Cristina, claramente. Entonces nosotros vemos que tenemos o Nuevo Encuentro o el radicalismo como la figura, y Cristina que ha sido alguien muy poco generoso al momento de permitir el surgimiento de nuevos liderazgos, que ha concentrado el poder por tener un estilo cuasi monárquico que va en oposición directa con el sentido del liderazgo del peronismo. Vos sabés que muchos amigos míos, que yo vengo de la militancia del Partido Justicialista, de toda la vida, nací peronista, y vos sabés que muchos amigos míos, cuando yo me oponía a ciertas cosas del kirchnerismo, decían, vos sos gorila. La palabra gorila viene de una canción que se usaba en ese momento, creo que decía, deben ser los gorilas, deben ser. Los gorilas deben ser. Claro, exacto, que se utilizaba para la persona que era antiperonista. Y yo, muchos amigos kirchneristas, que los sigo conservando, pues, tengo amigos de todas las ideologías y las vertientes, yo decía, nada más gorila que el kirchnerismo. Pero, ¿sabes por qué? Porque el kirchnerismo yo creo que es la negación del peronismo. Vos durante 12 años de kirchnerismo cantabas la marcha peronista y te miraban como si tuvieras lepra. Como si tuvieras lepra. No nos dejaban usar los símbolos partidarios. Aníbal Fernández, el compañero Aníbal Fernández, cuando Cristina va por afuera del Partido Justicialista, no digo por afuera del peronismo porque el peronismo es un movimiento, acunó esa famosa frase que decía, la marchita que se la metan en el traste, ¿no? También dijo otra cosa, dijo, por ese viejo de... Sí. No pondría un centavo para hacer un monumento. Claro, exacto. Entonces uno dice, ¿quién es más gorila? Yo, que digo que el peronismo es dar trabajo y no planes sociales. Es que eso es el peronismo. Exacto. La inclusión social a través del trabajo. Exacto. Con el menemismo lo que ocurrió es que se convirtió a un partido de trabajadores en un partido de desocupados. Y a partir de ahí, quien tiene el Estado es capaz de manipular las elecciones simplemente por el hecho de que maneja los planes. Exacto. ¿Y cómo ves vos las elecciones de ahora en adelante, las que están por venir? Apasionantes. Me parece que Cristina ya perdió, claramente. Creo que va a haber una Perdóname, Alberto, que te interrumpa. A mí me parece que Cristina sacó un 34, 35%, ¿no?, de electores en la provincia de Buenos Aires, y la sensación que me da es que Cristina no puede sumar, como vos bien dijiste, que no tiene nada que ver la nota de Novarecio, no es que Cristina bajó acciones por... No, Cristina tiene como Menem en su momento tuvo un 25% que sabía que iba a un balotaje y se quedaba, y un 75% de la gente le votaba en contra, ¿viste? Entonces, acá pasa lo mismo, digo, morís con un 34%, de hecho el kirchnerismo fue solo apartado del PJ en otras provincias, en Chaco sacó el 3%, el kirchnerismo solo, fuera del Partido Justicialista. En Corrientes sacó el 2%, que el kirchnerismo en Chaco terminó reducido al Partido Comunista. Una señora que se llama Araceli Gutiérrez, González, Fernández, una cosa así, un engendro que quiere ser peronista, pero viene del Partido Comunista. Entonces, empiezan a notarse diferencias en cuanto a la interna del Partido Justicialista. Y me parece que Cristina termina con esa base, un 35%, termina diluyéndose el kirchnerismo, termina siendo como una secta, como fue el menemismo en su momento, una secta de gente, y el peronismo deberá darse un gran debate sobre cómo, hacia dónde vamos en el futuro, porque estos muchachos que están gobernando, que le están errando, en mi pueblo le dirían está pifiando feo, por algo nos ganaron. Mira, por algo nos ganaron, o por ahí perdimos nosotros. Yo creo, en primer lugar, que las PASO se perdieron para el lado del kirchnerismo, del cristianismo. Primero, diferenciaría dos momentos. Yo creo que una cosa fue Néstor y otra cosa fue Cristina. Me parece que Néstor en un momento intentó un cambio,
pero volvió atrás porque se dio cuenta que necesitaba, digamos, profundizar la vertiente peronista, porque era ahí donde se ganaban elecciones y donde se consolidaba el poder político. Con Cristina creo que se perdió definitivamente el rumbo, y ahí es donde adquiere esta matriz de gorila que vos señalás. No lo que tiene que ver con la estructura inmobiliaria y de negocios, que ahí hubo una continuidad permanente a lo largo de todo el periodo. Ahora, si lo vemos por el lado de las elecciones, me parece que las PASO se perdieron porque, digamos, si ella ya tenía 2 senadores en la provincia, a lo sumo puede aspirar a retenerlos, pero en diputados pierde una cantidad enorme de diputados en beneficio de Cambiemos. Me parece que claramente el gran ganador es Cambiemos, con el adicional de que Cambiemos no tiene ese techo tan estrecho que sí tiene Cristina. Ahora, el problema es que yo no sé si Cristina tiene el 34% de los votos. Los va a tener en esta elección. El 23 de octubre yo creo que el porcentaje de votos de Cristina se va a ir por abajo de la mitad de esto, porque no creo que le queden muchos intendentes cerca. Ni gobernadores. No, los gobernadores ya se fueron todos y el único que se le acercó fue Rodríguez Fazá y así le fue. Y así le fue. Es la primera vez que pierde una elección. Sí. Perdió con este muchacho Poggi, que fue gobernador de la provincia y fue ministro de Trabajo de los Rodríguez Sá. Y además de esto, un muchacho muy bien conceptuado dentro del espacio del peronismo, ojo, y los Rodríguez Sá lo han presentado como un candidato de Cambiemos, cuando en la práctica está articulando un espacio amplio, pero donde la presencia del peronismo es determinante. Muchas de las medidas que se autoadjudican los Rodríguez Sá fueron impulsadas durante la gestión de Poggi. Exacto. ¿Cómo sigue? Digo, a ver, con una Cristina perdiendo las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con los gobernadores que están a la búsqueda de un líder que podría ser Urtubey, podría ser Uñac de Entre Ríos, podría ser este muchacho de Tucumán, de apellido árabe que no me sale el nombre, que fue ministro de Salud de Así Cristina. es, se me fue el nombre. Se me hizo una laguna mental. No importa. Maguila no me ayuda, Sauté, que está detrás de cámara, tampoco. Mansur, ahí está Mansur, Maguila. Ahí está. Maguila no solamente, porque todo el mundo dice Maguila está todo el tiempo pensando en Temperley y en las mujeres, ¿no? Todo el mundo dice, Ale, bueno, mujeres ya tiene cerca, así que piensa en Temperley y le quedó un espacio para pensar. Piensa en Temperley y en las mujeres. Y su mundo es Temperley y las mujeres. Evidentemente el tipo lee y se informa. Mansur. Digo, en el peronismo habrá que esperar a ver qué debate se produce y hacia dónde van los nuevos liderazgos, porque digo, vos me podrías decir Massa. Acá se está diciendo que Duhalde sería el futuro conductor del PJ, o se postularía, y se generarían pequeñas alianzas entre Massa, Randazzo y los gobernadores. Pero Massa no deja de ser, a mi criterio, y no quiero herir a nadie, no deja de ser, primero, que un muchacho que viene de la UCD, del liberalismo más rancio, antiperonista. Y después no deja de ser un peronista vergonzante, porque cuando vos a Massa, vos le preguntás, ¿sos peronista? Y prácticamente le tenés que clavar un estilete en el cuello para que el tipo diga, soy peronista. O sea, no se reconoce como peronista. Sí. ¿Viste? Y encima, bueno, pobre Massa, y hace la ecuación esta, donde él cree que 2 más 2 son 4 y terminan siendo sí, 1, porque esta alianza que hace con Margarita Stolbizer le termina quitando votos peronistas y termina perjudicando a la propia Margarita, que tenía que su plan B era ser la figurita estrella de Cambiemos, terminó asociada con Massa, y Massa termina perdiendo protagonismo, y con ese cuento y con ese verso de la ancha avenida del medio, terminar quedando, viste, como un tipo rezagado, digo. Y yo creo que después de esta elección, me lo dicen amigos míos, off the record, me dicen, mirá, haga la elección que haga Massa, haga un 10%, haga un 14% o haga menos, nosotros entremos o no entremos en las listas, porque hay algunos que están, si Massa saca un 10%, algunos compañeros peronistas que están en el Frente Renovador no van a entrar en las listas. Ni de diputados, ni de senadores, ni de concejales. Nosotros nos vamos a ir. O sea, Massa va a quedar más solo que Maguila en una dietética, ¿sí? Massa va a quedar solo como Maguila dentro de una dietética, ¿sí? Comprando productos dietéticos. Entonces, vos decís, ¿dónde está el futuro del peronismo? Randazzo, pobre Randazzo, termina llevando el PJ a una derrota donde creo que va a sacar menos votos que la izquierda. O sea, la izquierda va a sacar 3 puntos y el PJ va a sacar un punto o 2 puntos. No sé. ¿No coincidís conmigo? No. A ver.
Con Randazzo no, yo creo que Randazzo... Como dicen los políticos de ahora. A ver. Yo creo que Randazzo va a mantener más o menos la cantidad de votos que tuvo, porque eran votos que se habían deliberadamente distanciado de Cristina. Esos votos no, el que va a perder votos va a ser Massa, en beneficio de Cristina. Pierde, según las encuestas, 1 voto para Cristina y 2 para Cambiemos. Ajá. Y va a estar alrededor del 10% o incluso bajo. Ese es un problema para Massa. Me parece que depende cómo juegue Cristina, cómo viene el peronismo. Yo creo que Cristina derrotada, el 23 de octubre Urtubey sale a lanzar la candidatura presidencial. Sí. Ahora, el problema es, si Cristina sigue jugando dentro del peronismo o juega afuera. Ya se ha ido. Hay que ver cómo reaccionan los intendentes. Sí pierde. Yo hablo muy seguido con la gente viajo muy seguido al Chaco, sí, y hablo muy seguido con la gente del gobernador de Chaco, Domingo Pepo. Sí. Sí pierde. Posiblemente los gobernadores no la dejen regresar al partido. ¿Sí? Ellos la culpan a ella de la crisis que hoy tiene el peronismo. Bueno, pero pensá que ella va a tener 34% de votos de un caudal electoral importante. Fuera del PJ. El tema es cómo juegan los intendentes. A mí me parece que se va a dar una interna entre gobernadores e intendentes. ¿Por qué? Porque el peronismo siempre se armó desde Buenos Aires hacia las provincias y ahora lo que ocurre es que por primera vez el punto más débil del peronismo es la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de las políticas de estos últimos años. Entonces, me parece que por un lado va a haber una alianza sólida en torno a Urtubey, claramente, y por el otro lado la necesidad de buscar un referente dentro de la provincia. Para los gobernadores puede ser Massa. ¿Por qué razón? Bueno, porque no son los intendentes. Los intendentes van a querer que Magario, que Menéndez, alguno de ellos seguramente sea la referencia para el proceso de articulación y tal vez esa sea una interna. Ahora, si Cristina quiere seguir jugando dentro del peronismo por algún tipo de alianza mágica que se produzca, no podemos descartar la eventualidad de que vaya algún peronista como candidato a vicepresidente de Macri. ¿Algún peronista? Podría ser Urtubey, por ejemplo. Algún peronista. Algún peronista. Bien. ¿Cómo ves vos hoy parado al oficialismo y cómo ves la provincia de Buenos Aires, cómo ves la nación? Por ahí vos sos un bicho más de Capital Federal, ¿no? Sí, pero la verdad políticamente, ¿cómo ves la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas políticamente, y cómo ves el país? Y económicamente, no solamente políticamente. La política en Capital dejó de ser interesante. Es decir, porque en realidad yo creo que acá hay un punto que a veces ya pasamos por alto. Me parece que Cambiemos claramente es el producto de la alianza entre Cristina y Macri y Franco Macri inicialmente. Y que entonces los negocios inmobiliarios, las políticas del PRO, el crecimiento del PRO en buena medida fueron auspiciados muy claramente por el Frente para la Victoria a nivel nacional, que vació el partido, lo desperonizó y lo convirtió en una fuerza de acompañamiento que le permitía sumar votos al PRO en aquellos momentos que lo necesitaba. Por eso el PRO todos estos años no tuvo mayoría propia, pero siempre impuso las políticas que quiso y vemos como muchos dirigentes del espacio se fueron enriqueciendo o incrementando su caudal inmobiliario y sus medios. Entonces me parece que ahí no hay juego, ahí hay un acuerdo, claramente dejemos de lado Capital, no existe en el análisis político. En las provincias yo creo que Cambiemos está en el mejor de los mundos. Y yo creo que le debe dar toda la sobrevida artificial que pueda a Cristina, porque mientras tenga a Cristina como principal operadora, se le puede perdonar casi cualquier cosa. Tenemos 14 de los 15 rubros que mide la economía con saldo positivo. El único que no llega es el que tiene que ver con los salarios. Pero ¿qué ocurre? En realidad, Cambiemos ofrece algo que es un proyecto de país, que puede disgustar, pero es una alternativa, se va hacia algún lado. No hay otra propuesta en este momento. Si nosotros decimos, ¿cuál es la propuesta de Cristina? Y reivindicar el pasado. ¿Cuál es la propuesta de los gobernadores? Consolidar su gestión. Entonces, el peronismo va a necesitar claramente un debate y un plan económico y un proyecto a futuro si quiere confrontar. Porque aquí tenemos un partido del siglo XXI confrontando con partidos del siglo XX. Entonces, el radicalismo se subió como pudo a esa alianza, que le vino muy bien porque si no hubiera terminado sacando menos votos que la izquierda, posiblemente como en otros momentos, se potenció. Pero yo creo que en realidad la alianza entre el sector industrial y una fuerza política debe verse no con el radicalismo, sino con el peronismo. Claro, vos sabés que yo creo, hay mucha subestimación hacia el partido gobernante, de PRO, más UCR, más Coalición Cívica, lo que sería hoy Cambiemos. Mucha subestimación. Y vos fijate cómo los tipos hacen un manejo de los medios y de las redes sociales de una manera increíble.
en estos días ha pasado que en la ciudad de La Plata han detenido al gremialista de la UOCRA, al Pata Medina, ¿no? Entonces vos mirás el discurso del macrismo, de los medios de comunicación afines a este gobierno, como también los hubo otros medios que eran afines al gobierno anterior. Entonces te ponen al sindicalismo, primero te lo ponen al Pata Medina, que se come las heces, que tiene malos modales, que es negrito. Digo, no lo estoy defendiendo para nada, ni lo estoy justificando. Digo, hoy el concepto de la gente, gracias a los medios de comunicación y las redes sociales afines al macrismo, es que el sindicalismo es mala palabra. Sindicalista, hoy para la gente, negro, cabeza, chorro. Negro, cabeza, chorro. Y ese es digo, no todos los sindicalistas son el Pata Medina, que extorsiona, que lava dinero. Digo, hay sindicalistas que defiendan a los trabajadores. Vos me pedís un nombre, yo te digo Víctor de Llenaro, te puedo decir el Pollo Sobrero, te puedo nombrar miles de sindicalistas que defiendan a los laburantes. Entonces, pero al gobierno le conviene tener como enemigo al Pata Medina, porque la gente repudia todo ese tipo de cosas. La gente dice, no, si vos me pones al Pata Medina, me das a elegir entre el Pata Medina o Macri, elijo Macri. Me das a elegir a Cristina con los hechos de corrupción y la prepotencia de Moreno, etcétera, etcétera, Macri. Entonces es muy hábil el gobierno generando enemigos que en definitiva le son funcionales. Sí, y también hay otra cosa, que la estrategia de Cambiemos es muy inteligente, porque se monta en la sensación de debilidad, que hay que apoyar al gobierno para que no vuelvan aquellos que son como estos que vos señalabas, ¿no? Entonces, permanentemente, por ejemplo, por más que ahora el gobierno mida mejor en las encuestas que Cristina, no difunde las encuestas, porque tiene que mostrar la idea de la levantada, como ya lo hizo en la instancia de las PASO. Entonces se maneja muy bien con esa debilidad y la idea esto de que en todo estás vos, de que necesitamos tu apoyo y que construimos desde la debilidad y que lo nuestro es frágil. Entonces necesitamos el respaldo de la sociedad y a la gente se le presenta, bueno, la alternativa de lo impresentable frente a esto que es algo que, bueno, estamos saliendo, que no se puede construir enseguida. El gran límite que tiene este gobierno pasa por el endeudamiento. Entonces, en la medida en que el gobierno pueda seguir endeudándose, va a poder mantener sus políticas y va a reelegir. Y para reendeudarse posiblemente va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo social. Porque hay dos cosas que son fundamentales. El reendeudamiento, es decir, la posibilidad de seguir endeudándose porque la economía no produce, y por el otro lado la reforma laboral. Y esa reforma laboral se está aplicando, de hecho, no va a haber algo que sea una ley de reforma laboral. La estamos viendo en las renegociaciones hoy en día. Ahora, los sindicalistas que no arreglan esas condiciones pasan a este lugar de vituperación o de crítica pública, como en el caso de allá antes del Caballo Suárez o aquí de este dirigente de la construcción. Exacto. Bueno, vamos cerrando el programa. La verdad que ha sido un intercambio de palabras muy interesante. Da para hacer 20 programas seguidos. Una fuente exquisita de información como es Alberto Letieri, historiador, periodista. Quiero regalarte el libro antes que nada. Te lo voy a dejar. ¿Podemos ir a presentarlo al Chaco? Ya que presentémonos en el Chaco. Está editado en el Chaco esta edición, porque tomé la decisión de editar en las provincias estos libros. Bueno, y nos despedimos, nos vamos despidiendo con muchísimas gracias, Alberto, y nos despedimos hasta un próximo programa. Nos pueden ver por canal22web.com, redes sociales, Facebook y Twitter, Señor Nova, y hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Saludos para quienes están detrás de cámara: Rosario Castagnet, Isabel Marín, Giselle Pons, Santiago Sautel, que me están haciendo el aguante de atrás, Maguila, que se vino con un atuendo bastante ciolista, pero tiene una remera naranja, y Ale acá a mi lado, que también me hace de apuntador. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Casalongue, triunfante de sueños, que dejaste a la pobreza colgada en un bar por las 59.